A ver si comienza la grabación. Sí, bueno, muy bien. Comenzamos entonces oficialmente la clase número 7, que es correspondiente a América Central. Y estábamos comentando que, eh, que la inestabilidad, que hay una teoría que dice que las regiones inestables, geológicamente inestables del planeta, lo son también política y socialmente inestables. ¿Sí? Entonces, eh, América Central es una región inestable, el sudeste asiático, nosotros vimos el caso de Vietnam, es otra región inestable, la región de Medio Oriente es una región sísmicamente inestable y también es política y socialmente inestable, ¿no? Entonces hay una teoría que dice que ahí habría habido un cierto determinismo geográfico. Lo que sí sabemos que todo lo que es América Central y del Caribe siempre fue botín de los imperios, desde España, Francia, Inglaterra, los Países Bajos. Los únicos que ahí no tuvieron incidencia fueron los portugueses, que estuvieron más interesados quizás en África, en algunos puertos de Asia, estuvieron más interesados que en América Central. Pero después fue territorio de disputa de imperios y ahí tenemos los piratas del Caribe, todas las películas sobre piratería, que los corsarios, que eran españoles, que eran franceses, que eran ingleses, las patentes de corso, ¿no? El robo para la corona, bueno, todas estas historias que genera América Central, que evidentemente sigue siendo, después de más de 500 años de conquista y colonización, Después los sigue ladrones somos los siendo argentinos, ¿no? una región. ¿Eh? Después los ladrones somos los argentinos, digo. Para afuera no. Digamos, la Argentina quitarle territorio a otros países, no. No, De no, hecho, pone, otros países nos recortaron no a como usted nosotros habla el de territorio. los piratas y todo eso. Claro, sí, pero a ver, estaba oficializada. Argentina le roba territorio a los indígenas nomás, no, con otros estados no se mete. Algo así sería, algo así. Y a los Pero, paraguayos también. ¿no? Paraguay es un... la independencia de Paraguay, a ver, buena parte de los territorios argentinos, sobre todo la banda oriental y el Paraguay, se pierden básicamente por errores en la política interna. La Argentina perdió la mitad de su territorio, del territorio que tenía la Argentina en 1810, hoy tenemos la mitad del territorio. Y Profe, esa es una cuestión que le plantea a Gianelli, que si fuera por ese criterio, digamos, Buenos Aires tendría que reclamar todo el ex virreinato del Río de la Plata. por supuesto, Claro, Si sería todo, vamos al caso, pero bueno, claro, después porque lo todo heredamos de Bolivia. España. Exactamente, lo que es banda oriental, es decir, Uruguay, Paraguay y Bolivia, norte y sur de Chile, pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Y nosotros vamos perdiendo esos territorios, básicamente la banda oriental y Paraguay, porque las guerras civiles y los conflictos internos hicieron que no se pudiera controlar esos territorios que a la vez estaban amenazados por los portugueses. En el caso del Alto Perú, que fue un territorio cedido por España al Virreinato del Río de la Plata a fin de poder, por medio del mineral de Potosí, poder mantener al Virreinato del Río de la Plata, con el oro y la plata del Potosí, en realidad se pierde básicamente, a pesar de que se gana la guerra de la independencia, se pierde también por una cuestión más de política interna. Sin embargo, no tenemos que soslayar no solamente la presión de Portugal sobre la banda oriental y el Paraguay, sino también la presión que ejerció Inglaterra, una para que se independizase Uruguay y después Estados Unidos para la independencia del Paraguay y del Alto Perú. Si ustedes ven las cuestiones de límites que nosotros tenemos con el Paraguay y con Bolivia, fueron resueltas por el presidente de Estados Unidos de turno. En un caso, el presidente Hayes y en otro caso, el presidente Buchanan. Y fueron decisiones en contra de los intereses argentinos.
Esto es justamente por lo que decíamos hace un rato, porque la Argentina es competencia para Estados Unidos. Ahora, no nos quedemos con que solamente con que la culpa la tienen los demás, porque en el interín que nosotros perdemos la mitad del territorio, Brasil se expande. Y se expande en algunos casos con guerras, pero en otros casos se expandió sin guerras. ¿Sí? Es decir, la política interna tan inestable de la Argentina muchas veces ha repercutido en la política exterior. Así que es un ida y vuelta, es la presión de las potencias extranjeras y la debilidad de la Argentina para soportar esa presión. Claro, profe, y muchos de esos territorios se perdieron más por árbitros, digamos, por decisiones arbitrarias que por decisiones geográficas u otras cuestiones, Por supuesto, como la además, parte del Chaco Boreal y eso siempre es como que perjudicaban a Argentina y sin haber muchas razones siempre daban a las otras naciones los pedazos de tierra que nos correspondían a nosotros. Y sí que había mucha oposición, razones. mucha oposición no se podía ejercer, digamos. Ezequiel habla. Mirá, Inglaterra tuvo mucho interés en la independencia de Uruguay, justamente para poder controlar el Río de la Plata y mantener a raya a los portugueses. Y además queda Uruguay constituido como estado tapón para evitar que la Argentina tenga acceso a ambas márgenes del Río de la Plata. Puerto de Montevideo es mucho mejor puerto que el de Buenos Aires. La idea era que la Argentina no tuviese acceso al puerto de Montevideo y que Brasil no tuviese acceso al Río de la Plata. Entonces Uruguay cumple las veces de un estado tapón. Por el otro lado, Paraguay también juega como estado tapón entre la Argentina y Brasil. Otro más, 2 estados tapón entre la Argentina y Brasil. Justamente para romper la unidad sudamericana. Unidad que después va a lograr el Mercosur, que hoy lo tenemos otra vez allí en la cuerda floja, al igual que están en la cuerda floja todos los bloques económicos mundiales. Y el caso de Bolivia, también la idea fue, por un lado, constituir un estado tapón entre la Argentina y Perú, y por el otro lado, quitarle a la Argentina salida al Pacífico. Eso fue decisión de Su Majestad Británica, y evitarle a la Argentina la salida al Pacífico y la conquista de los mercados de Asia. Muy pocas cuestiones de límite gana la Argentina. Es decir, hubo un deliberado proceso de recorte de territorio, muchas veces amparado por política interna, porque si vos tenés un arbitraje que sistemáticamente te falla en contra, no podés aceptar ese arbitraje. Por ejemplo, en el caso del canal de Beagle, en 1977 el Tribunal Internacional de La Haya elige a Isabel II como mediador entre Argentina y Chile, la reina de Inglaterra, cuando nosotros teníamos el conflicto de Malvinas. Esa persona no podía ser árbitro entre la Argentina y Chile si tiene intereses en la región. Entonces, la Argentina niega el arbitraje de Isabel II, por eso casi se llega a la guerra con Chile. Claro, pero como tenían el monopolio geográfico, digamos, ¿no? Unas pocas potencias, es como que no habían muchas opciones. O sea, si Inglaterra no actuaba como árbitro, lo iba a hacer Estados Unidos o algún otro país parecido, alguna otra potencia, y las decisiones no hubieran cambiado mucho. O sea que Seguramente que las no. opciones de los arbitrajes iban a ser las mismas, dependiendo Claro, del país que arbitre, digamos, ¿no? claro, el tema es que justamente como que en la Argentina nadie se daba cuenta de que lo que nos estaban haciendo era un recorte brutal de territorio. Eh, digamos, nunca tuvimos un servicio exterior fuerte. Lo ha tenido y lo tiene Brasil, heredado de Portugal, pero nosotros no. Entonces somos territorialmente muy vulnerables. Una de las ventajas que ha tenido
los satélites en las comunicaciones es que ahora los chicos de Misiones hablan en castellano, porque hace 50 años los chicos que llegaban a las escuelas de Misiones hablaban portugués, porque las señales de Brasil invadían, las señales de radio y televisión brasileñas invadían el aire de Misiones. Y los chicos que escuchaban radio, miraban televisión, no sabían hablar castellano. Profe, Sí. yo tuve esa experiencia. Yo me crié en Misiones y miraba los dibujitos en portugués. Y mi familia hasta el día de hoy habla guaraní. Y cuando llegué acá a Buenos Aires, tuve que aprender el castellano a la fuerza. Ah, mira. Sí, todavía siguen las señales. Todavía Sí, ustedes saben que todavía está se puede mirar la prohibido. novela en portugués. Ustedes saben que está prohibido. Una señal de un país no puede ingresar sin permiso a otro país. Pero bueno, Sí. eso ocurre, digamos, Y- Sí, dale. Y de hecho también yo siempre comparto las noticias con mi abuelo y también en guaraní, o sea, con el canal con la señal de Paraguay también. O sea, tengo todo. Está muy bueno, pero bueno, el tema es que si uno es de allá y después se viene para acá, cuesta muchísimo. Pero además es algo que no debería ocurrir porque hay leyes que prohíben que la señal de un país invada, las señales de aire de un país invadan el aire de otro país. Aparte Eso lo tendría que regular Brasil, no lo regula, obviamente. No, claro que no. pero es imposible porque Paraguay está muy cerca de Corrientes y entonces agarra, no sé, no quiero exagerar, pero más de 20 estaciones de Sí, radio. y bueno, acá escuchamos Radio Colonia, estamos a 50 kilómetros. Claro. Sobre todo está el Río de la Plata de por medio y que ayuda a que la señal llegue de manera más clara. Bueno, ¿vieron cómo se juega la geopolítica, no? Bueno, imagínense entonces la región del Caribe estratégica. ¿Por qué será estratégica la región de América Central? Por la salida del mar. Por la salida bioceánica. Por eso Estados Unidos le quita Panamá a Colombia para la construcción del canal, para tener el control del pasaje bioceánico. Es la misma causa por la cual los ingleses siguen en Malvinas, que es para controlar el paso bioceánico Atlántico-Pacífico. Y por eso también que, violando el Tratado de 1881, el Papa Juan Pablo II va a laudar en 1984 a favor de Chile, porque Chile iba a cuidar los intereses británicos mucho más fácilmente que la Argentina, que está históricamente en conflicto territorial con el Reino Unido. Chile ha sido, hasta que se murió Pinochet, un bastión del Reino Unido en América del Sur. Eso fue la reunión de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y el Papa, que se reunieron para llegar a ese acuerdo, ¿no? Probablemente sí. Bueno, ¿cómo se constituye América Central? En primer lugar, todos los territorios de América Central son cenozoicos, por lo tanto son modernos, por lo tanto son muy inestables. ¿Cómo se produce? América Central es un puente, por eso lo llamamos América Central Istmica, la parte continental. Se constituye como un puente cuando a mediados del Mesozoico se separan América del Norte de Eurasia y América del Sur de Gondwana y se abre el Océano Atlántico. América del Norte va a migrar hacia el sudoeste y América del Sur va a migrar hacia el noroeste y en algún momento van a chocar. Este choque de placas de la norteamericana con la sudamericana se va a fracturar en sus bordes. Producto de la fractura del borde sur de la placa norteamericana, por ejemplo, es la isla de Cuba. La isla de Cuba se encuentra localizada en realidad es un fragmento
de la placa norteamericana. Y estas Antillas, se llaman islas de Sotavento, como Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, que están frente a la costa de Venezuela, son secciones de América del Sur que se rompieron cuando chocaron las dos placas. Se constituye el puente de América Central. Prácticamente todos los territorios de América Central son sedimentarios, además. Y allí no tenemos un escudo canádico o un escudo de Brasilia que sirva de basamento al territorio. Los territorios son sedimentarios, por eso también son inestables. Cada vez que hay un terremoto en Ciudad de México, por ejemplo, el terremoto de septiembre de 1985, la parte más dañada fue la parte central de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el centro de México está sobre un antiguo lago, el antiguo lago de Texcoco de los aztecas. Y los terrenos son sedimentarios, son arcillosos, hay agua en el subsuelo de la Ciudad de México, entonces allí las ondas sísmicas se reproducen de una manera muy potente, por eso los terremotos en México son destructores en el centro, pero en la periferia, donde están las vecindades, como la del Chavo, están sobre la meseta mexicana, que es granítica, y allí no hay destrucción. Sí, en la Ciudad de México, porque está sobre un terreno sedimentario, arcilloso, con mucha presencia de agua, y por lo tanto es inestable. El mismo fenómeno se va a dar en América Central. Vamos a tener un terreno sedimentario con una importante presencia de rocas calcáreas. En la zona de la península del Yucatán tenemos el fenómeno de los cenotes, ¿no? Esos agujeros que se hacen en el suelo y se llenan de agua. Y además el terreno es muy inestable, entonces sismos, más presencia de lagos, agua, más un terreno sedimentario como es el calcáreo, hace que además los terremotos se sientan mucho en América Central. Nosotros vamos a tener dos placas, una que contiene a la América Central ístmica, que es la placa de Cocos, y al este una segunda placa, que es la que contiene América Central insular, que es la placa del Caribe. Muy bien, aquí vemos la placa de Cocos, que forma parte de todo el oeste de América Central ístmica, está dentro de la placa de Cocos, y la placa del Caribe, que va a contener las islas. Pero también vamos a ver que contiene una parte del territorio de América Central ístmica. Vamos a ver cómo aparece. Pasando el istmo de Tehuantepec, nosotros tenemos una meseta que es el origen de todos los relieves de América Central, que se llama Sierra Madre de Chiapas, que es la continuación de la Sierra Madre del Sur en México, se hunde en el istmo de Tehuantepec y reaparece con el nombre de Sierra Madre de Chiapas. Y ahí los distintos movimientos tectónicos van a hacer que una parte del relieve de América Central aparezca en el norte de Cuba, en la Sierra de los Órganos, otra parte del relieve de América Central aparezca en el sur de Cuba, en Sierra Maestra, también va a aparecer en el norte de la isla de la Española, y otra parte del relieve de América Central va a cruzar el Caribe y va a aparecer en Jamaica, en el sur de Haití y Dominicana, y en la isla de Puerto Rico. Es decir, tenemos tres arcos de relieve que comparten América Central ístmica con América Central insular. El relieve es sumamente complejo. En América Central ístmica, hacia el oeste, la parte que está sobre la placa de Cocos, conforma una cordillera paralela al Océano Pacífico, que es una cordillera sumamente volcánica,
que todavía se está formando y que se evidencia la cantidad de conos volcánicos que tiene. Estos conos volcánicos van apareciendo y van cerrando antiguos golfos sobre el Pacífico y los va a transformar en lagos. El Golfo de Fonseca está abierto todavía, pero los lagos de Managua y Nicaragua eran dos antiguos golfos marinos que fueron cerrados por volcanes. Hoy los lagos de Managua y Nicaragua tienen agua dulce, pero conservan los tiburones que había en el Pacífico. Hay una especie de tiburón de agua dulce que vive en los lagos de Managua y Nicaragua. Sí. Usted no ve la Ciudad de México. Sí. Que está en un lago que queda Tenochtitlán, ¿no? Sí. Bueno, ¿eso es por sedimento o por volcánico? Que se llenó. Buena pregunta. Los mexicanos van a, los aztecas, mejor dicho, van a fundar su ciudad, Tenochtitlán. Ellos venían de la región de California, eran originarios de California, y fundan la ciudad de Tenochtitlán en una serie de islas sobre el lago de Texcoco. Es posible que, como ellos eran conquistadores también, es posible que esta fundación de la ciudad sobre islas haya, por un lado, tenido una necesidad estratégica, porque ellos dominaban a los otros grupos del Valle de México, y por el otro lado, porque también había agua en una zona que es muy árida, y con esa agua podían construir islas flotantes, las chinampas, donde cultivaban su alimento. Por eso la Ciudad de México está sobre un lago, que después Profe, una pregunta. lo secaron los Perdón, españoles, sí. Otra pregunta relacionada un poco con lo que veíamos antes en Mundial. El tema este de la caída del meteorito es por esta zona, ¿no? Bueno, sí. Bien. Se supone que la caída del meteorito estuvo aquí en la región de Yucatán. Está en la ficha de América del Norte. Se supone que el plegamiento terciario y la extinción del Cretácico, la gran extinción del Cretácico, pudo haberse debido a la caída del meteorito. Esto está en estudio todavía. Es una teoría, no podemos decir que esté confirmada. ¿Por qué? Porque en el caso de la India hubo una enorme erupción de basaltos, lo dice la ficha también, en los traps del Deccan. Entonces fueron dos acontecimientos muy lejos de uno de otro, pero que los dos constituyeron esa separación entre el Mesozoico y el Cenozoico, ¿sí? Entre el secundario y el terciario, ¿sí? No fue un solo hecho, no fue nada más que la caída de un meteorito, sino que hubo otros acontecimientos en paralelo. Por eso el tema está en estudio. Es una teoría. Lo pueden buscar, yo había buscado antes. ¿Y los restos del meteorito que se desarman, o sea, desaparece? Bueno, justamente no, están buscando ahora, hoy, la Universidad de México sigue buscando en el territorio del Yucatán y en el Mar Caribe, sigue buscando los restos del meteorito. Es decir, por eso les digo, es actualmente materia de investigación. Se formó como un lago, supuestamente, en donde cayó en México. Estaba viendo unas imágenes hace poco que está todo cubierto de agua. Sí, probablemente digamos, cuando son meteoritos de esta magnitud, sí, dejan una huella importante. El tema es que, a diferencia de otras caídas de meteoritos, como por ejemplo ha ocurrido en Siberia con meteoritos grandes, al ser una región geológicamente tan inestable, es muy difícil la búsqueda. Hay muchas fosas tectónicas, hay mucho relieve submarino, no es el Mar Caribe, no es como la plataforma continental de la Argentina,
sino que el fondo del Mar Caribe tiene cañones, tiene fosas, tiene islas sumergidas, es decir, es muy difícil, es muy complejo, por eso es algo que todavía no se pudo certificar y por eso está en estudio. Bien, entonces, la Sierra Madre del Sur, que cierra el altiplano mexicano por el sur, se hunde en el istmo de Tehuantepec, aparece al este del istmo de Tehuantepec, en la región de Chiapas, un conjunto macizo que se llama Sierra Madre de Chiapas, y que de esa Sierra Madre de Chiapas distintos cordones van a cruzar el Mar Caribe y van a conformar los cordones del norte de Cuba, Sierra de los Órganos, del sur de Cuba, Sierra Maestra, y los cordones de Jamaica, La Española y Puerto Rico. Entonces, todo lo que son las grandes Antillas, el conjunto de grandes Antillas, son un desprendimiento de la América Central Istmica. ¿Mm? Es bastante complejo y medio complejo de entender también. Bueno, la región de Chiapas es una región muy particular. La comparten básicamente México y Guatemala. Y es la región en la cual se habían asentado los mayas, ¿sí? El Valle de México es el México de los aztecas, pero la región de Chiapas es el México de los mayas, que están separados no solamente por el istmo de Tehuantepec, sino que hay una diferenciación cultural muy importante entre mayas y aztecas. Los mayas son anteriores a los aztecas, no conformaron un imperio, sino un conjunto de ciudades-estado, lo que nosotros conocemos como Uxmal o Chichen Itzá o Tulum, eran ciudades-estados. Los mayas no constituyeron un imperio. Sobrevivieron en el tiempo más tiempo que los aztecas. Cuando llegaron los españoles, probablemente por algún problema ambiental que hayan tenido, ya la cultura maya estaba en decadencia. Por eso no fue cruenta la conquista de Chiapas como lo fue la de México. Y además, digamos todo, en el altiplano mexicano están las mayores reservas de plata del mundo, cosa que en Chiapas no ocurre. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, uno de los volcanes. Guatemala tiene más de 20 volcanes, todos activos. Es ya todo un tour la cuestión de visitar los volcanes de Guatemala. Este es el volcán Pacaya en Guatemala. Y aquí tenemos, esta es una de las ciudades, la foto no decía cuál de ellas es, pero las ciudades mayas se fueron descubriendo a medida que los europeos se iban internando en el Yucatán y en la región de Chiapas, porque el bosque tropical fue cubriendo las pirámides mayas. Aquí vemos la reserva de la biosfera maya, que se encuentra en su mayor parte en Guatemala, cómo emergen las pirámides escalonadas de los mayas. Ustedes sabían que hay también otra, esto es Tulum, hay una vieja teoría que dice que probablemente los griegos hayan llegado a Yucatán por la similitud entre la cultura maya y la cultura griega y del Medio Oriente en general. Pero bueno, esto lo escribió un señor que habló sobre el Triángulo de las Bermudas en la década del 70 y bueno, apareció una teoría que hablaba del nexo cultural entre griegos y mayas. Y de hecho, unos argentinos salieron en balsa a cruzar el Atlántico a ver si eso podría haber sido cierto. Bueno.
América Central insular, tenemos, bueno, ya lo dijimos, el arco de las 4 grandes Antillas, Cuba, Jamaica, la Española y Puerto Rico. En la Española tenemos 2 países, al oeste Haití y al este Dominicana. Son islas atravesadas por distintos cordones montañosos que provienen de la América Central Istmica, y también, al igual que la América Central Istmica, son islas sísmicas, hay profundos fallamientos, hay valles profundos, fallamientos, distintos cordones, la mayoría en sentido este-oeste, algunos también en sentido norte-sur. Bueno. Tenemos Cuba. Esta es la isla La Española, que tiene 3 cordones de origen diferente. El más moderno es el que está al norte. Estos 3 cordones están separados por 3 líneas de falla. Todo lo que es el oeste de Haití, esta zona hacia el mar de Haití, es todo un golfo producto del tectonismo, por eso es tan sísmico Haití. Bueno, Jamaica, ex colonia británica, y Puerto Rico, una cuasi colonia estadounidense. Muy bien. Y finalmente tenemos el arco de las pequeñas Antillas. A ver si podemos volver al mapa. Unas se llaman de Barlovento y otras se llaman de Sotavento. Es decir, unas enfrentadas a los vientos alisios y otras a resguardo de los vientos alisios. Vamos al mapa. Este arco antillano, así que es cóncavo hacia el oeste, estas son las islas de Barlovento. Son las que están enfrentadas a los vientos que llegan permanentemente del mar, con sentido este-oeste. Son los vientos alisios. Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nevis, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Barbados, San Vicente y Granadinas. La mayor parte de estas islas son volcánicas. Este es un arco volcánico. El arco de las pequeñas Antillas es un arco volcánico. Alrededor de estas islas volcánicas aparecen algunas pequeñas islas coralinas, pero la mayoría son islas volcánicas. Algunas, como Martinica, son dependencias de Francia, son cuasi colonias francesas. Francia lo llama territorios de ultramar. Y ahí viene la historia del Monte Pelado, Mont Pelé, en Martinica, que hizo una explosión similar a la del Vesubio y que barrió con la ciudad de Saint-Pierre, y se salvó un pobre tipo con mucha suerte que estaba preso en celda de castigo, entonces a él no le llegó la nube ardiente. Después tenemos las pequeñas Antillas, que son una serie de, las islas de Sotavento, perdón, en las pequeñas Antillas, que son una serie de islitas coralinas que están en el norte de Venezuela. Las más conocidas, Isla Margarita, Los Roques, esta serie de archipiélagos que están en el norte de Venezuela. Predominan en América Central insular, sobre todo en las pequeñas Antillas, predominan rocas volcánicas y coralinas en las islas de Barlovento, y en las de Sotavento van a predominar los corales, van a ser islas calcáreas. A ver si aparecen las fotos. Ténganme paciencia. Bueno, aquí tenemos este arco, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y Grenadinas y Grenada o Granada, estas son volcánicas. Son las islas de Barlovento. Y las que están frente a la costa de Venezuela
son las islas de Sotavento, que son coralinas. Aruba, Curazao, Bonaire, Isla Margarita, y por aquí también andan dando vuelta el archipiélago de los Roques. Esta es Isla Martinica, con el volcán Mont Pelé, que en la explosión se le borró la cima. Y aquí tenemos, estas son las islas coralinas de las islas de Sotavento. Muy parecidas son las Bahamas, que también son islas coralinas. Y los Cayos de la Florida, que también son coralinos. Pero bueno, ya la Florida es América del Norte. Este es el archipiélago de los Roques en el norte de Venezuela. Profe, Profe, ¿puede ser los Cayos de Cuba también? Los Cayos de Cuba son coralinos, sí señor, también. la isla de San Andrés, La isla Isla de San Andrés. No lo ubico. Profe, con respecto al archipiélago de los Roques, yo ayer estaba viendo que es una zona, digamos, para gente adinerada, Sí, porque está muy alejada de lo que, digamos, es Venezuela y solo se puede llegar en aviones charter, digamos, exactamente. o en embarcaciones pequeñas. Y como que es una zona turística donde va gente de dinero, porque Sí. no es muy accesible, digamos, llegar al lugar. No, de hecho se llega con aviones charter. Y los vuelos charter son muy caros. Este es el complejo de los Roques. Buenas tardes. ¿Qué tal? No iba a contarlo, pero ya Dale. que Sequila hizo comentario, yo fui a Los Roques y aparte de ser bellísimo, sí es como dice, es una zona que se puede llegar solo por vuelo charter y es muy poco accesible. Son muy pocas las personas que viven ahí también, porque al ser una isla, la población es muy pequeña, pero solo llegan turistas y bueno, y es todo en dólares, hasta el charter que tenés que pagar, Por supuesto. se pagan dólares, pero igual uno imagina que vuela en charter y que es un avión, no sé, uno imagina un avión privado como con ciertos lujos, y no, era como una carreta que parecía que se Como iba si a te hubiese caer. tomado la aeroposta, así, una cosa así, sabía. Claro, Sí. pero la verdad que el lugar, llegar ahí es maravilloso. Tuve la suerte de ir a Isla Margarita y estábamos en duda de ir a Los Roques y yo dije, bueno, no creo que vuelva a viajar a Venezuela, no creo que tengo otra posibilidad de estar en Isla Margarita y estando tan cerca de Los Roques, tenemos que hacerlo. Y así que bueno, se fue todo nuestros ahorros y fuimos. Yo cuando estuve en Pero- Venezuela Tienes no razón, pude porque ir. creo que la isla Margarita está cerrada, o no pueden ir los turistas, una cosa así, ahora. Ahora en la actualidad Está no cerrada sé, al turismo, Isla pero Margarita, sí. Sí, sí sé que hace años, antes de la pandemia o antes de que se cierren, como ustedes comentan, ya tenían muchas consecuencias turísticas a raíz de la situación económica, que algunas veces no había ni siquiera papel higiénico en los all inclusive, así que en otros lugares turísticos mucho más accesibles que un all inclusive, estaban en situaciones peores, tampoco tenían siquiera arroz a veces para ofrecer a los turistas. Así que es posible que con el tiempo, y más con la pandemia, esté cerrado. Esté cerrado, sí. Acá la pregunta del compañero sobre la isla de San Andrés. No pertenece a las pequeñas Antillas, porque está frente a la costa de Nicaragua. Nicaragua. Sí, sí, nos fijamos en el mapa. Sí, por eso no me suena como Antillas, no, es una pequeña isla. No. Hay frente a la costa de América Central, tenemos también otras, pero no los quiero volver locos, pero... Claro. Nosotros también hay asociamos otras. porque estaba en el mar Caribe. Claro, Creí que estaba cerca, pero no, en realidad está más cerca de la costa de América Central. Claro. Hay, inclusive si ustedes ven el Yucatán, van a encontrar, si ampliamos un mapa de Yucatán, vamos a encontrar también una serie de pequeñas islas que están paralelas a la península del Yucatán,
que en líneas generales son coralinas. No sé el caso exactamente de San Andrés, si es coralina, pero habitualmente son islas que surgen a partir de cayos. ¿Por qué? Porque en periodos climáticos más cálidos había enormes bancos de coral. Por eso se dicen islas coralinas. Había enormes bancos de coral y después, con el tiempo, estos corales se fueron desgastando y se fueron transformando en esta arena de color blanco. Pero son bancos de coral que son antiguos y que llevó mucho tiempo formarlos, ¿sí? A ver, desde la península de la Florida, prácticamente en todo el mar Caribe vamos a encontrar arrecifes de coral, ¿sí? No solamente en las islas de Sotavento, sino que arrecifes de coral vamos a encontrar prácticamente en todo el mar Caribe. Inclusive en Brasil hay arrecifes de coral. ¿Mm? Bueno. Bueno, y finalmente quedan las islas Bahamas, que son un desprendimiento también de la península de la Florida, de cuando chocan las placas de América del Norte con América del Sur, y alrededor se conformó todo un archipiélago coralino. Porque a veces a partir de un pequeño sector de tierra, de una pequeña islita, el coral fue construyendo un conjunto de islas más grandes. Profe, ¿cómo dijo? Las islas Bahamas son un desprendimiento de la Florida, de la península de la Florida, pero que después a la vez alrededor se formaron islas coralinas. El proceso se ve muy claro en la Polinesia, por ejemplo. En la Polinesia muchas islas son volcánicas, pero alrededor tienen un anillo de coral. No sé si han visto. ¿No han visto imágenes de la Polinesia? Sí, profe, Tahití puede ser. Ustedes van a ver, no se ve en Hawái, pero sí en la Polinesia van a ver una isla volcánica y alrededor van a ver el atolón de coral. Lo mismo pasa en el Caribe. Algunas islas volcánicas tienen a su alrededor un atolón de coral. El coral construyó su atolón, su anillo, ¿sí?, alrededor de un volcán. Ahí el animalito empieza a armar su casa. Tikal, sí, pueden ser las ruinas de Tikal, las que aparecen en la foto, es muy probable. Igual hay una enorme cantidad de construcciones mayas en América Central Ísmica. Profesora, dicen que, no sé si hace unos días lo vi, que hay un gran problema en el Golfo de Yucatán, que todos los seres vivos, digamos, del mar están muriendo y hay gran peligro con el tema de los corales, el cambio de color, dicen que también es todo por el producto de la contaminación, por la agricultura, que todo va a parar, digamos, a las costas. Ahí, y aparecen, sí, perdón, Patricia, seguí. Sí, no, que aparecen muchos seres vivos muertos y que ahora parece que Estados Unidos quería tomar medidas para poder recuperar algo de esa zona, porque dice que son muchos kilómetros que se declara, así dijeron, ¿no? Decía ahí en el informe como zona de muerte, porque es muy extenso el territorio marítimo que todos los seres vivos están muertos. Ahí tenemos dos problemas, digamos. El coral, que es un animalito muy, muy sensible a los cambios en las aguas. Por eso se estudian también los corales para ver si hay modificaciones en el clima o en las aguas. Se estudian los corales porque son sumamente susceptibles a cualquier cambio ambiental. Tanto el calentamiento global como la cantidad de fertilizantes que llegan al mar están afectando los arrecifes de coral. Y los arrecifes de coral forman una barrera
que es protectora de las islas en el caso de huracanes. ¿Sí? Digamos, hay un doble ganador, ¿no? El coral tiene un lugar donde vivir alrededor de una isla volcánica y a la vez protege a la isla volcánica de las marejadas producidas por los huracanes, porque las aguas calmas de esos paraísos, de esas islas tropicales, se deben gracias a que hay un atolón de coral alrededor. Entonces, entre el atolón de coral y la isla hay una laguna, esas lagunas paradisíacas, ¿no? Con arenas blancas, lagunas poco profundas, donde se hacen los resorts, los hoteles all inclusive y todo eso. Ese es el trabajo que hizo el arrecife de coral que protege las islas. Profe, ¿y en el Caribe pueden ser los manglares también por los huracanes? Exactamente. En toda la costa del Golfo de México y en algunas islas del Caribe, también en la costa norte de Venezuela, hay mangles. El mangle es un árbol que crece en aguas saladas. Y en aguas saladas y transparentes, poco contaminadas. El mangle también, la presencia de mangle nos está diciendo que ahí las aguas no están contaminadas. El mangle es muy raro entrar en un manglar porque tiene un aspecto muy similar al delta, ¿no? Acá el delta del Tigre se parece mucho a un manglar, con la diferencia que el agua de mar, donde está sentado el manglar con sus raíces, es transparente. No deja sedimento el manglar, sino que da la sensación que purifica el agua de mar. Y a la vez fija las costas y evita que las marejadas de los huracanes destruyan las ciudades costeras. ¿Qué pasó en el Golfo de México? En Estados Unidos hay plataformas offshore de explotación de petróleo sobre el Golfo de México que terminaron con los manglares. Entonces, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. Probablemente pudo haberlo hecho, la marejada entró a Nueva Orleans, probablemente pudo haber sido debido a la muerte de los manglares por la explotación de petróleo. El tercer problema ambiental que vamos a encontrar, y ya para cerrar, de origen humano, es la cantidad de fertilizantes que llegan al Mar Caribe, producto de toda la actividad intensiva, toda la agricultura intensiva que tiene América Central. Son todos productos industriales: el café, el cacao, la vainilla, el cáñamo, además de lo que producen para el autoconsumo, como el arroz. Pero tanto el sur de México como Nicaragua, como Guatemala, producen cultivos industriales que necesitan una gran cantidad de fertilizantes. Esos fertilizantes llegan a través de los ríos al Mar Caribe y lo que hay es una cantidad de algas impresionantes. No sé si ustedes han visto o han sabido de las playas en Dominicana, inclusive en la Florida, la cantidad de algas que hay. Tienen que salir los empleados de los hoteles a barrer las algas de la playa porque si no, entre el hotel y el mar es todo un manto de algas que después se pudren al sol. Hace mucho calor en la región. Entonces, digamos, las playas tienen un aspecto muy desagradable. Y se supone que por el nitrógeno que aportan los fertilizantes que llegan al mar. ¿Mm? Me parece que hablé demasiado. Nos quedamos choqueados, eso es un horror todo. ¿Con qué? Sí, con la contaminación, con el desastre que están haciendo los seres humanos. Y sí. Sí, digamos, la agricultura industrial y la industria son altamente contaminantes. Entonces, esto lo vamos a encontrar, pero fíjense cómo pagó, cómo tuvo que pagar Estados Unidos el tema del cambio climático con la destrucción de Nueva Orleans. Profe, Sí. ¿no hay islas de plástico? Daniel, ¿qué cosa? ¿No hay islas de plástico en el Caribe?
Sí, en el Pacífico tengo entendido que hay una isla de plástico muy importante. Sí, el otro problema son los plásticos, que el problema del Golfo de México y el Mar Caribe, que tienen áreas donde las corrientes oceánicas llegan, digamos, áreas donde las corrientes oceánicas depositan el material. Era un área donde quedaban varados los barcos antes de la invención del motor a vapor. Vieron que hay leyendas de barcos que habían quedado varados en el Caribe y que había desaparecido la tripulación. Bueno, justamente porque hay zonas donde las corrientes te dejan en un lugar del cual no podés salir. Y son zonas donde además no hay vientos. Son como si fueran unos agujeros negros en el Caribe. Sin corrientes oceánicas y sin vientos. Entonces ahí va a depositar la basura también. Profe, disculpe, me perdí. O sea, pasa que me parece que habla rápido. Yo muy lento. Yo hablo escribo. demasiado. La última sí, pero me faltaron las otras dos. Los problemas ambientales. Bueno, así el ítem, yo lo busco después. Uno era el tema de los manglares. Que la desaparición de los manglares trae como consecuencia que las olas de marejada destruyan las costas. En América pasó en Nueva Orleans, pero en Indonesia, con el tsunami de Indonesia, barrió las playas y mató a 200.000 personas por la ausencia de los manglares. Porque para hacer los complejos hoteleros quitaron los manglares. Me pasó lo mismo en Indonesia. Entonces, uno es el tema de los manglares. Dos, el tema del cambio climático para los corales, que destruye los corales. Sí. La otra tenía que ver con la cantidad de nitrógeno que hay en el mar y que provoca el aumento de la cantidad de algas en la costa. Y aparte, obviamente, una modificación de los ecosistemas marinos, sobre todo. Profe, una consulta. ¿Los manglares son propios de algún clima en particular? Sí, de los climas tropicales. Y si mal no recuerdo, puede ser que encuentres en el clima ecuatorial, pero son propios de climas cálidos y crecen a orillas del mar. Por ejemplo, costa de Venezuela, costa del Golfo de México. En general en la costa del Caribe van a encontrar manglares. Sí, porque yo googleé y vi que no había acá en América del Sur. Me quedé muy interesada la otra vez que usted había comentado sobre este. ¿Cómo que no? En Venezuela hay manglares. En Venezuela sí. Eso los vi, en Venezuela los vi los manglares. Que la otra vez usted había comentado sobre el edificio de Miami que se derrumbó porque estaba me quedé súper interesada con eso y empecé a googlear y nada, era desconocido para mí todo eso. Son territorios calcáreos los de Florida, son muy parecidos a los territorios de las otras islas del Caribe. ¿Y se puede edificar sobre manglares? Lo que pasa es que el problema de los edificios de Miami es que los edificaron sobre terreno calcáreo donde abajo todavía hay agua. Porque son terrenos que la naturaleza le ganó al mar, pero abajo todavía hay agua y agua de mar, y el agua salada corroe el hormigón y corroe el acero de las columnas de los edificios. Por eso se cayeron de esa manera. Bueno, profe, acá en Mar del Tuyú pasó el mes pasado con una casa. Exactamente. Si ustedes en Avellaneda, los que vivimos en Avellaneda, hacen un pozo, van a encontrar la napa de agua a 1,5 metros. En mi casa, yo vivo sobre Avenida Mitre, está la napa de agua a 1,5 metros. ¿Por qué? Porque esos son terrenos ganados al río.
Y lo que pasa por abajo, bueno, si es una napa que está en contacto directo con el río de la Plata, pero está a 1,5 metros de profundidad. Ergo, el sótano de mi casa tiene bomba de achique. Y así pasa en todos los municipios que están en el lecho de inundación del río de la Plata. El agua está, acá en Tigre, está a 50 centímetros. Acá en Valentín Alsina era un lugar pantanoso antes. Claro. Y bueno, se fue construyendo y por eso dicen que no tienen que construir edificios. Pero bueno, el negocio es más fuerte. En el cine estaba viendo el otro día, anduve, hay mucha edificación últimamente que se está haciendo. Sí, Proyectos, sí, pero sí. edificios enormes. Sí, en Avellaneda Antes se también. protegía un poco, ahora ya como que dejaron eso de lado. Claro. Se regulaba un toque, pero ahora no, el otro día yo anduve y sobre Perón, pero no sé qué quieren hacer. Quieren hacer Simil Avenida 9 de Julio, más o menos. Es impresionante. Es impresionante. Y, por ejemplo, en Nordelta, ahora que se pusieron de moda los carpinchos, todo lo que se construye sobre pantanos que se secan. Primero se secan, después se rellenan y construyen sobre esos pantanos. Pero a veces el agua vuelve y las casas terminan partidas por la mitad. Las piletas terminan partidas por la mitad porque hay agua a 50 centímetros y el terreno trabaja. Hay edificios en Nordelta. Eso es lo que una vez le pregunté a una persona. Digo, che, ¿no tenés miedo que estos edificios se vengan abajo? Digo, porque tienen el agua a 50 centímetros. Y los edificios están sobre el río Luján. Dicen, no, porque encontraron la Tosca, el edificio está sobre la Tosca, que está abajo, qué sé yo. Digo, ojalá que sí, sea así. No sé. No sé quién lo puede asegurar eso. Ojalá que lo conquisten los carpinchos y se vayan los humanos. Y los carpinchos llegaron, digamos, ellos estaban ahí primero y... Reconquista, perdón. Reconquista los carpinchos, exactamente. Exactamente. En Lanús no hace falta hacer pozos, sí, porque hay zonas de Lanús donde la napa está a nivel del suelo. Y eso también pasó porque debajo de Lanús había una napa de agua que se explotó, la explotó Aguas Argentinas, digamos, para sacar agua para el consumo en la zona de Lanús. Y después esa napa se agotó, entonces hubo un hundimiento de los terrenos y subió la napa freática. Por eso hay barrios en Lanús que tienen el agua a nivel del jardín. Bueno,